¿Qué onda, Master? Continuamos con el libro Un conocimiento silencioso de Carlos Castaneda, capítulo 4, el último desliz del Nahuel Julián. En el patio de la casa de don Juan reinaba el fresco y el silencio. El silencio es muy importante dentro de las casas que tenía don Juan Matus para poder entrar en ese conocimiento silencioso. Y el silencio de los claustros de un convento. Parecía un convento, dice Carlos Castaneda. Había ahí un sinnúmero de enormes árboles frutales, plantados extremadamente cerca uno de otro, que parecían regular la temperatura y absorber todos los ruidos. Silencio. La primera vez que llegué a su casa, critiqué la manera ilógica en que estaban plantados esos frutales. Yo le hubiera proporcionado más espacio. Él replicó que esos árboles no eran de su propiedad, que eran árboles guerreros, libres e independientes, que se habían unido a su grupo de brujos. Dijo que mis comentarios, si bien eran aplicables a los árboles comunes, no atañía a los que estaban en su casa. Toda la casa de don Juan era un lugar de poder, de guerreros, de fuerza. Recordemos que para don Juan Matus todas las cosas tienen vida, tienen energía, y los árboles, por lo tanto, tienen esa energía y ese poder. Bien, su réplica me sonó muy metafórica. Lo que ignoraba yo en ese entonces era que don Juan daba un sentido literal a todo cuanto decía. Don Juan y yo nos encontrábamos sentados en una silla de caña, frente a los frutales. Técnica de observación, observar los árboles en silencio interno. Comenté que los árboles cargados de fruta no eran solo un bello espectáculo, sino también algo asombroso, en extremo dado que no eran la estación de frutas. Existe una historia intrigante acerca de ellos, admitió. Como sabes, estos árboles frutales son guerreros de mi grupo. Los árboles también son guerreros. Ahorita tienen fruta porque yo y todos los demás miembros de mi grupo hemos estado expresando sentimientos y opiniones acerca de nuestro viaje definitivo. El momento en que el guerrero se prende en fuego interno y ¡pum! Salta a la segunda tensión, y si tiene el suficiente poder, la suficiente energía y la libertad, a la tercera tensión, más allá del águila o del sol, de nuestro sistema solar. Aquí mismo, delante de ellos, y ahora los árboles saben que cuando nos embarquemos en nuestro viaje definitivo, irán con nosotros. Lo miré atónito. No puede dejarlos, dijo. Son guerreros como nosotros. No puedo dejarlos, dijo. Son guerreros como nosotros. Han unido su sino al grupo del Nahual. Su mecha. ¿Sabes lo que yo siento por ellos? El punto de encaje de los árboles está localizado muy abajo, en sus enormes conchas luminosas. Esas características que les permite conocer nuestros sentimientos. Cuando nosotros nos acercamos a un árbol, el huevo luminoso o el campo áurico del árbol nos envuelve. Y cuando nos envuelve ese campo luminoso, pues lo que hace es sentir nuestras emociones. Fíjate nada más lo que nos dice don Juan. Es de conocer nuestros sentimientos. Por ejemplo, estos árboles conocen los sentimientos que tú y yo tenemos en este momento. El estar hablando frente a ellos acerca de mi viaje definitivo. Estaban enfrente de los árboles
y el campo luminoso de los árboles, estaba escuchando y sintiendo la plática de don Juan y de Carlos Castaneda sobre el viaje definitivo. Guardé silencio. El tema de su viaje definitivo me deprimía. Don Juan repetidamente cambió la conversación. El segundo centro abstracto de las historias de brujería se llama el toque del espíritu, dijo. El primer centro, las manifestaciones del espíritu. Es el edificio que el intento construye y coloca frente al brujo, invitándolo a entrar. Es el edificio del intento, visto por un brujo. El toque del espíritu es el mismo edificio visto por el principiante a que se invita, o más bien se le obliga a entrar. Este segundo centro abstracto también podía ser una historia en sí, y esa historia dice que después de que el espíritu se manifestó a ese hombre de quien ya hablamos, sin obtener respuesta, el espíritu le tendió una trampa, un subterfugio decisivo, no porque el hombre tuviera nada en especial, sino porque debido a la incomprensible cadena de eventos desatada por el espíritu, el hombre estaba disponible en el preciso momento en que el espíritu tocó la puerta. No hace falta decir que todo cuanto el espíritu le reveló a ese hombre no solamente carecía sin sentido para él, sino que de hecho iba en contra de todo lo que ese hombre sabía y contra de todo lo que era su historia personal, su vida pasada, sus creencias. Claro está que el hombre rehusó de inmediato y en forma bastante hosca a tener algo que ver con el espíritu. No iba a dejarse engañar por esas tonterías tan absurdas. Él sabía lo que hacía, y así el espíritu y ese hombre quedaron absolutamente estancados. Con la misma facilidad con la que te digo que todo esto podía ser una historia, continuó don Juan, te puedo decir que es una idiotez. Te puedo decir que esa historia es como el chupón que se le da a los niños que lloran. Esa historia es para los que lloran con el silencio de lo abstracto. Ah, switch. Momento en cuando uno medita en silencio interno y siente el espíritu, hay un llanto, la famosa noche oscura del alma. Me escudriñó por un momento, lo observó su campo áurico de Carlos Castaneda. Luego sonrió. ¿Te gustan las palabras?, dijo recriminándome. ¿Te da miedo el solo pensar en el conocimiento silencioso? Por otro lado, las historias, por más estúpidas que sean, te encantan y te hacen sentir seguro. Su sonrisa era tan pícara que acabé riendo. Me recordó que ya él me había dado un detallado y relato de la primera vez que el espíritu tocó su puerta, y por un momento no pude imaginar de qué me estaba hablando. No solo fue mi benefactor quien tropezó conmigo cuando me estaba muriendo del balazo que me dieron, explicó. Ese día el espíritu tocó mi puerta. Mi benefactor comprendió que él estaba ahí como conducto del espíritu. Sin la intervención del espíritu, el encuentro con mi benefactor no hubiera significado nada. Se necesita del espíritu y que el nahual vea que está el espíritu en esa persona. Si no, ese encuentro no significa nada. Manifestó que el nahual podía oficiar como conducto solamente después de que el espíritu ha manifestado su voluntad, ya sea a través de casi imperceptibles manifestaciones o mediante comandos directos. Por lo tanto, no hay posibilidad de que el nahual pueda elegir a sus aprendices. El nahual no elige a su aprendiz, es el espíritu quien lo manda, siguiendo su propia volición o sus cálculos. No obstante, una vez que el espíritu se revela a través de sus augurios, el nahual no escatima nada para satisfacerlos. Después de practicar por toda una vida, continuó,
Los brujos, en especial los nahuales, saben si el espíritu los está o no los está, invitando a entrar al edificio dispuestos delante de ellos. Han aprendido a disciplinar su vínculo con el intento o con el espíritu. De ese modo siempre están prevenidos, siempre saben lo que el espíritu les depara. Don Juan dijo que el camino de los brujos en general es un proceso arduo cuya finalidad es poner en orden el vínculo de conexión. Nuestro vínculo que nosotros tenemos con el espíritu, con el intento, con la divinidad o como nosotros le queramos llamar, necesitamos limpiarlo, ¿no? Y esa limpia empieza a través de las meditaciones de silencio interno, ir sacando todo ese conjunto de creencias limitantes. Bien, dijo también que ese vínculo en el hombre común y corriente está prácticamente inherente y que los brujos comienzan siempre con algo que no sirve para nada. Empiezan a hacer recapitulación y no haceres. Enfatizó que a fin de revivir el vínculo de conexión, los brujos necesitan un propósito extremadamente fiero y riguroso, un estado especial de la mente llamado intento inflexible. El reconocer y aceptar que el nahual es el único capaz de suplir ese intento inflexible. El nahual, el guía, el líder, es el único que tiene en ese momento dentro de todo este grupo del nahual el intento inflexible o un propósito fiero. Es la parte de la brujería que resulta más difícil para los aprendices. Tener ese propósito, intento fiero, esa palabra de honor de que dice algo y se cumple. No hay marcha atrás. Algo que yo no veía ninguna dificultad en aceptar eso. Un aprendiz es alguien que se esfuerza por limpiar y revivir su vínculo con el espíritu. Una vez que ese vínculo revive, no puede continuar siendo uno un aprendiz, pero hasta ese día se necesita de un propósito indomable, un intento inflexible, del cual carece, por supuesto. Por esta razón, el aprendiz permite que el nahual le proporcione tal propósito, y para hacerlo tiene que renunciar a su individualidad. Esa es la parte más difícil. Repitió que algo me decía con mucha frecuencia, que no recibía bien voluntarios en el mundo de la brujería, porque ya tiene propósitos propios y eso lo dificulta enormemente. Renunciar a su individualidad si el mundo de los brujos exige ideas y actos contrarios a esos propósitos, los voluntarios simplemente se enfadan y se van. Conocimiento silencioso. Los voluntarios, los aprendices, los que entran dentro del camino de la toltequidad, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando son atacados por su importancia personal, ¿qué es lo que hacen? Se enojan. ¿Cómo? ¿Me estás atacando mi ego? No, ¿qué te pasa? Agarran y se van, todos enojados, todos molestos. Han dejado atrás al proceso de limpiar ese vínculo con el espíritu, con su divinidad, ¿no? A través de los procesos de recapitulación, de recordar a nuestros actos que hemos realizado en el transcurso de nuestra vida y empezar no a haceres que nos gasten energía. Empezar realmente el camino del guerrero. El camino del guerrero es una lucha constante contra nuestro ego, contra nuestra historia personal, contra nuestros hábitos desgastantes que nos roban energía, contra nuestros pinches tiranos, que son nuestros probadores riquísimos que a veces nos dan ganas de estrangularlos, pero al final de cuentas es gracias a ellos, a esos pinches tiranos, que probamos nuestro adelanto en el camino del guerrero, que tanta impecabilidad, que tanto dominio de sí mismo, que tanto silencio interno tenemos, ¿no? Como el Buda Kiyosaki,
Cuando entran las pruebas de las hijas de Mara, él se mantiene impasible, ¿no? Sereno, tranquilo. Cuánta serenidad e impecabilidad tenemos cuando somos atacados por los pinches tiranos, ¿no? Esos brujos negros que le llama don Juan Matos, o nuestros espejos, ¿no? Esas personas que tienen nuestras propias debilidades, nuestros propios enojos, nuestros propios vicios, y nos lo hacen reflejar, y nosotros nos vemos ahí y decimos, no, no puede ser, no puede ser. El camino del guerrero no acepta voluntarios, dice don Juan Matos, cuando las cosas se ponen difíciles. Pero cuando se tiene un intento inflexible, hasta los árboles se vuelven guerreros, con toda su luminosidad, impecable, con toda su aura. Fuerza basta.